Pero para poder hablar de esto, primero necesito hacer un rodeo. Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a hacer un pequeño rodeo, o un mediano rodeo, y después que hagamos el rodeo, vamos a ir al punto central de esta charlita, que sería la cuestión de las virtudes. ¿Cuál es el rodeo? No puedo educar en las virtudes, ni pedir la práctica de las virtudes, si no conozco cuáles son los vicios que tengo que combatir con las virtudes. Es decir, necesito hacer un diagnóstico de los males. Porque el que tiene un buen diagnóstico hecho, dicen los médicos, que tiene la mitad de la enfermedad curada. Y supongamos que esto sea así. Si es así, en el orden espiritual pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, la soberbia. En realidad, la soberbia, si bien es cierto que es un pecado capital, es la raíz de los pecados capitales. Así como la prudencia es la madre de las virtudes, la soberbia es la raíz de los pecados capitales. Por la prudencia somos mejores fuertes, mejores templados, mejores justos, porque la prudencia tiñe o barniza como madre de virtudes a todas las demás virtudes. Por la soberbia, diría yo, somos peores viciosos en todo. Entonces, acá el primer punto que hay que atacar es la soberbia. Ahora bien, hay vicios que lo que desean es el bien desordenadamente. Hay vicios que tenemos nosotros que son tales porque son algo más que pecados. Distingamos entre pecado y vicio. El pecado puede ser aislado, autónomo, una vez peco. El vicio es el pecado que se me hace arraigado y que se me vuelve una cadena y por lo tanto me esclaviza, no puedo soltarlo, no puedo dejarlo. Bueno, hay vicios que consisten en desear el bien desordenadamente, por ejemplo, la vanagloria, o la gula, o la lujuria, o la avaricia. Ustedes se ponen a pensar, detrás de estos vicios hay un bien que el hombre desea, pero desordenadamente. Detrás del vicio de la gula hay un bien, el bien de la alimentación, pero deseado inarmónicamente. Detrás del vicio de la lujuria, o detrás del vicio de la vanagloria, hay también un bien, el deseo de ser querido, respetado, admirado, pero se desordena y se convierte en un vicio. Pero en cambio hay otro tipo de vicios que directamente huyen del bien, le escapan al bien, porque prefieren el mal. Y aquí la opción ya es más grave todavía. Cuando, por ejemplo, hablamos de la envidia o hablamos de la iracumbia, o de la sedia, de la cual también vamos a ver después, esa especie de pereza espiritual. El hombre cae en la sedia no porque está buscando un bien desordenadamente, sino porque ya no quiere buscar un bien. El hombre cae en la iracumbia porque ya no quiere buscar el bien de la serenidad. El hombre cae en la envidia porque ya no quiere buscar el bien de alegrarse con los favores del otro. La vanagloria, por ejemplo, es un pecado que está referido, un vicio que está referido al bien del alma. ¿Qué es lo que busca el que se jacta de sí mismo? Lo que está buscando es un bien de características espirituales desordenadamente. La gula y la lujuria, en cambio, se refieren a bienes del cuerpo. Es peor la vanagloria que la gula. Es peor. Son vicios que tienen gradaciones. Por eso digo, en la educación de los chicos, o en la educación de la juventud en general, hay que también graduar las reconvenciones y los castigos. No es lo mismo castigar a un chico porque es goloso que castigar a un chico porque es jactancioso. No es lo mismo. O sea, los castigos deben ser distintos, los llamados de atención deben ser distintos. Ahora, si el chico se come un chocolatín de más y yo lo castigo, como si lo castigara por haber sido lujurioso, lascivo, ¿qué me queda cuando el chico sea lujurioso, lascivo? Directamente lo pongo en la silla eléctrica. O sea, tengo que tener una graduación prudencial de los castigos. Con la avaricia pasa lo mismo. Si la avaricia es, por lo general, avaricia de cosas exteriores. Pero en cambio la sedia es más grave que la avaricia. Porque ahí se detecta un bien que es un bien divino. Con la envidia y con la ira también. En la envidia, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros es entristecernos por un bien ajeno que no tenemos. Hay grados también en la envidia. Y con la ira también. Estamos queriendo sacudirnos una venganza o un rencor porque nos molesta lo que nos han hecho. Pero todos estos vicios, digamos, que conocemos nosotros, tienen que ser también cuidadosamente discernidos a la hora de educar.
La vanagloria, por ejemplo, tiene una serie de pecados derivados que hay que observar en el comportamiento de un hijo o de un alumno para ver si por ese lado cojea o si por ese lado viene flaqueando. Por ejemplo, el afán de novedades es típico de la persona jactanciosa. La hipocresía, la desobediencia, son todos pecados que se derivan de la vanagloria. ¿Qué remedio le podemos ofrecer nosotros al que tiene este pecado terrible de la vanagloria? Un remedio es el espejo interior. Mostrarle el alma para que se dé cuenta de que su alma no está limpia. Eso es tarea de un confesor, de un buen maestro, de un buen padre. Pero el gran antídoto contra la vanagloria es el recuerdo de la humildad de Cristo. Es un punto que hay que predicar constantemente, la humildad de Cristo, no cualquier humildad, la humildad de Cristo. ¿Qué pecados conexos tiene la avaricia, por ejemplo? La dureza del corazón hacia los pobres, el engaño, el fraude, la traición, la insensibilidad, diría yo. Cuidado cuando vemos a alguien, alumno, hijo, quien sea, insensible frente a los males del prójimo. Es cierto que vivimos un tiempo en el cual uno ve una persona que toca el timbre de la casa y piensa en las peores cosas, pero también puede ser que un día nos pase lo de San Martín de Tours y que nosotros cerremos la puerta porque creamos que es un vendedor ambulante. Por eso digo, hay que tener una cierta sensibilidad frente al sufrimiento del prójimo. Por eso el gran antídoto contra la avaricia es el sentido de la vanidad de los bienes terrenos, darse cuenta que los bienes terrenos son pasajeros, son efímeros, y el recuerdo de la pobreza de Cristo, no de cualquier pobreza, no de la pobreza de Ciudad Oculta, sino de la pobreza de Cristo. Claro, que ahí está el problema, que cada vez que se habla de los pobres, se habla de una clase de pobres que yo no quisiera ser como esos pobres. No creo que esa clase de pobres llegue al reino de los cielos, porque esa clase de pobres están tan ideologizados y están ganados por el rencor que en cualquier momento nos matan a todos, o se matan entre ellos como ocurre. Pero la pobreza de Cristo sí que es una pobreza para imitar, porque es una virtud y porque es el gran antídoto contra el pecado terrible de la avaricia. La lujuria. La lujuria también tiene pecados derivados. Por ejemplo, la precipitación, la torpeza, la ceguera, la inconstancia, la falta de perseverancia, el desorden con las cosas privadas y el desorden con las cosas que son de Dios. El desdén por las cosas que son de Dios. Y acá también hay remedios o antídotos contra este vicio que es la lujuria. Por ejemplo, escapar de las ocasiones de pecado, huir de las tentaciones. Para lo cual hay que saber que hay ocasiones de pecado, que hay tentaciones que son posibles. Y el recuerdo de la pureza de Cristo, el recuerdo de la pureza de la Virgen Santísima. Un recuerdo que tiene que ser vívido, tiene que ser nítido. No basta con que el predicador predique sobre la pureza de Cristo y una vez escuche predicar sobre eso. Es ser permanente, un volver y volver permanentemente sobre ese tema, la pureza de Cristo, la pobreza de Cristo, la humildad de Cristo. Con la gula pasa lo mismo. La gula tiene también una serie de pecados que son derivados o de manifestaciones que son derivadas. La charlatanería, por ejemplo, la guaranguería, la grosería, la procacidad, la promiscuidad, son todos pecados propios del hombre que tiene el vicio de la gula. El gran antídoto que hay contra este vicio es la mortificación. Aprender a mortificarse. Pero acá uno le plantea a un católico, no comer carne el Viernes Santo, y bueno, sí, está bien. En el mejor de los casos no come carne y se compra 14 kilos de pescado, pero bueno. Es decir, hay que tener también una educación de la mortificación. La Iglesia no nos pide que nos clavemos un puñal de a poquito. Y la Iglesia inclusive reta severamente a las personas que no tienen cuidado de su cuerpo. No nos está pidiendo eso la Iglesia, pero tenemos que saber mortificarnos. Por lo pronto, el que se mortifica lo hace silenciosamente, si no cae en la vanagloria. Voy a andar con un cartel por la calle, hace 2 días que no como por cuaresma, no puedo caer en fariseísmo. La ira también tiene pecados que son conexos y que son muy graves. El griterío, por ejemplo, el clamor, la blasfemia, el insulto, el pelearse por pelearse. Y acá el remedio es la serenidad, la mansedumbre y el recuerdo de la dulzura de Cristo. De la dulzura de Cristo, no de otra dulzura, porque las demás dulzuras son falsas. Son dulzuras hipócritas y además horribles. Porque la dulzura está en el límite. Si no es una dulzura cristiana, es un pecado. Es el pastelerismo, la pegajosidad, la mimosidad, la promiscuidad, de ideas, de opiniones, de todo. Y tenemos la sedia. La sedia es un pecado terrible. La sedia es el tedio o el fastidio de las cosas de Dios, de las cosas del Espíritu,
es el desaliento espiritual. Algunos teólogos dicen que la sedia es provocada por un demonio, que es el demonio del mediodía. El demonio del mediodía o el demonio del meridiano, que este sí aparece en el Salmo 90, es el que me interrumpe lo bien que estoy haciendo, o el bien que estoy haciendo, lo que estoy haciendo bien o el bien que estoy haciendo. Por lo general se habla del demonio del mediodía como aquel que ronda cuando uno está en la mitad cronológica de la vida, 40 años por ejemplo. Pero el demonio del mediodía puede asaltar a un chiquito de 5, 6, 8 años. ¿Por qué? Porque es el que le impide terminar lo que está haciendo de bien, lo que está haciendo bien. Cada vez que no podemos terminar algo bueno es porque el demonio del mediodía se metió en el medio. Por eso el padre Castellani decía que había que tener iniciativa, pero también terminativa. Bueno, ahora hay causas naturales que llevan a producir esto y causas que son preternaturales. La causa preternatural es el demonio del mediodía, pero la causa natural que lleva a la sedia es la frivolidad, que está a la orden del día. Hay que tener un gran cuidado en este punto. Hay que educar para el rechazo de la insustancialidad, para el rechazo de la frivolidad, para el amor de las cosas perennes. Santo Tomás dice que la sedia tiene como hijas, como crías, que son estas. Miren, qué interesante. El hombre ascético se desespera. El hombre ascético divaga. Es verborrágico, es curioso, es inoportuno, es inestable, no puede estar quieto en ningún lado. Tiene torpor, o sea, indiferencia ante la salvación. Es cobarde, es pusilánime y tiene malicia. Ahora bien, cuidado con la sedia, porque la sedia también, por ser un pecado tan grave, se manifiesta gradualmente. Por lo general, no amanecemos un día ascéticos, sino que vamos adquiriendo la sedia sin que nos demos cuenta. Por eso que en un buen diagnóstico de estos males hay que tener en claro cómo la sedia me puede invadir para tener el antídoto listo. Yo diría que hay 3 momentos en la captación de un alma por el vicio de la sedia. El primer momento es la crisis negativa. Es decir, yo me desaliento y me desubico frente a Dios y me hago un replanteo. Y termino haciendo un replanteo y caigo en una especie de insipidez espiritual. Es decir, no le encuentro gusto a nada. A nada que sea espiritual le encuentro gusto. El primer síntoma alarmante para darnos cuenta de que una persona está en el camino de la sedia es esto. Cuando esa persona no le encuentra gusto a nada espiritual, no disfruta con nada espiritual. El segundo momento, mediante el cual la sedia nos puede capturar, es la huida. Cuando el hombre huye del cumplimiento de sus deberes de Estado, cuando el hombre huye de la cruz, cuando quiere un cristianismo sin cruz, cuando no quiere tener responsabilidades. Hay huidas que son exteriores y que son visibles. La persona que, por ejemplo, se va físicamente de la iglesia, porque no soporta más. Pero hay huidas que son interiores, que son imperceptibles, que son invisibles, pero que son más difíciles y más graves. Por ejemplo, el fariseísmo. Yo me quedo en la iglesia, pero pongo cara de estampita, y en el fondo soy desgraciado. Entonces yo no me fui, todo el mundo me ve y me aplaude, pero me quedé de tal manera que es mejor que me hubiera ido. Pero cuando uno empieza a notar en uno mismo o en los demás ese fariseísmo o esa fallutería, es porque la sedia está peligrosamente rondándonos. Y el tercer momento, que en realidad es el que marca el triunfo de la sedia, es el acostumbramiento al vicio, el placer en el vicio y el cansancio en la pelea por el bien. Ya no peleo más por el bien, que peleen otros, me gusta el vicio, me siento cómodo en el vicio, que venga el vicio. Ahora, hay algunas derivaciones que también me gustaría conversar un minutito, antes de ir a la cuestión de las virtudes, que son derivaciones, yo diría, un poco de actualidad. Por ejemplo, la gula. ¿Cómo se manifiesta hoy la gula? La forma típica de la gula, qué sé yo, la persona que come de más, por ejemplo, bebe de más, se emborracha. Bueno, hoy hay una forma muy perversa de gula, que es el consumismo. Ustedes ven lo que son los supermercados. Hay familias que van a pasear a los supermercados, que van como si fueran catedrales góticas que uno recorre con la dona, y todo está presentado de tal manera que yo me quiero llevar todo. Ojo, estoy hablando por mí, no por ustedes, por todos. Yo me quiero llevar todo. ¿Eso de dónde viene?
Esa es una forma de fomentarnos la gula, porque está presentada la cosa de tal manera que yo quiero tener todo, poseer todo, comer todo, probar todo. Si yo pudiera, el sueño de mi vida, digamos, sería ese, ¿no? Que me den un día libre del supermercado, probar un poco de todo, llevarme de todo. Bueno, eso es terrible. O sea, es un modo de vida que conspira contra la autoridad, contra la sobriedad, que conspira contra el sentido de la medida. En el Evangelio, cuando Jesucristo manda a los apóstoles, dice, donde lleguen, comen lo que les den, coman lo que les den. Confórmense, bueno, si tienen que repetir, repite, si no, arréglensela. O sea, no había supermercado en la época de Jesucristo. Entonces, el clima, digamos, era otro, fomentaba la austeridad, la sobriedad. Bueno, yo no digo que sea pecado mortal y la Jumbo, entiéndame, lo que quiero decir es que el mundo está tan pata para arriba que hay formas imperceptibles de ocasión de pecado que antes no eran, o que no se daban de esta manera. Con lo cual hay que tener cuidado, o sea, hay simplemente que tener esa educación de la conciencia, esa educación del sentido común. Con la lujuria pasa lo mismo, o sea, hay una lujuria que es incontinencia, que también dicen los maestros de la vida espiritual que tiene arreglo, digamos, tiene cura, porque yo puedo educar la continencia de una persona haciéndola razonar para que sea contenido, para que se mida, para que se controle, pero hay una incontinencia o una forma de lujuria que es más grave todavía, que es la incontinencia por debilidad, que es la persona que porque cree que a él nunca le va a pasar nada, no rehúye las ocasiones de pecado. Entonces nunca llega hasta el final del pecado, pero está siempre en el camino del pecado. No, total, yo soy grande, a mí qué me va a pasar, veamos tal película o vayamos a ver tal cosa, pero ese es el camino del pecado. Y es una forma de fariseísmo. La avaricia también hoy reviste formas inusitadas, ¿no? Es decir, este mundo que nos han creado los comerciantes y los grandes artífices del dinero, es un mundo que no conoce el valor evangélico de la limosna, no conoce el valor evangélico de la limosna. Cuidado que la limosna no es la monedita que me sobra, la tiro en la mano o el sombrero de fulano, es un don, es una virtud. La virtud de la limosna, es el logro de la viuda. Yo tengo esto, bueno, esto es lo que doy, me lo estoy sacando de mí para dárselo a quien lo necesita más que yo. Pero también hoy está hecho todo de tal manera que la limosna es algo que no se practica suficientemente. Con la ira también pasa otro tanto, Es decir, hay varias clases de iracundos. Están los arrebatados que explotan pero se les pasa el minuto. Bueno, son los más inofensivos, que tiene un arrebato de iracundo, ¿no? Se enojó y al minuto siguiente está como chancho con el otro. Pero hay otra clase de iracundia o de iracundo que son los vengativos. Los vengativos solo se calman cuando se vengan. Y uno tiene que observarlo en un alumno o en un hijo esto. Cómo se enoja un alumno, cómo se enoja un hijo, hay que ver eso. Hay chicos que se enojan y se les pasa el minuto. Hay chicos que hasta que no se vengaron del hermano, del padre, no para. Pero hay la tercera clase que es peor todavía, que son los rencorosos, que se vengaron y no se olvidan. Bueno, eso ya es una cosa fea y temible además, que se da en los chicos, en los jóvenes y en los adultos. La persona que se vengó, digamos, vio cumplida su reparación, o se hizo justicia, se le pidió perdón, pero él no olvida, y pasaron 48 años y se sigue acordando. Bueno, es un problema serio el rencor, es un problema serio. Con la envidia pasa lo mismo. La envidia también tiene grados y hay que estar atentos para ver cómo envidia el otro, cómo envidio yo. Es decir, hay una envidia que es codicia de lo bueno que tiene el otro. Yo envidio, qué sé yo, lo bien que le va en su familia al otro. Hay una envidia que es el querer ser como el otro. Son envidias positivas, cuando el otro es bueno y yo lo envidio, son envidias, digamos, razonables, ¿no? Si se desordenan, se convierten en pecados, pero son envidias que están dentro de la razonabilidad. Pero hay otras envidias que ya son directamente entristecerse por el bien del otro. Hay una forma de envidia que es quitarle el mérito al otro. A Fulanito le fue bien. No es nada eso. Lo que él hizo no tiene ninguna importancia. Hay una forma de envidia que es negarle el valor al bien del otro. Fulanito se compró un coche. No, seguro que es un cacharro viejo, no sirve de nada. Hay una forma de envidia que es la incapacidad de contentarse con el bien del otro. Ya se le va a pasar, ya se le va a acabar. Bueno, estas formas de envidia también son muy peligrosas. Bueno, yo haría un alto acá
y después del alto veríamos un poquito qué es esto de las virtudes que podemos ejercitar, cultivar, educar y ponerle un punto final a esto. Diga así que no teman que es una cosa breve. Pero quería decir esto, hay una serie de virtudes que son las virtudes cardinales que, al igual que lo que decíamos recién hablando de los vicios, son importantes en sí mismas, en el caso de las virtudes, pero también porque tienen virtudes que se derivan. Entonces es importante conocer ciertas virtudes que se derivan de las virtudes cardinales, porque hay que educar también en esas virtudes. Por ejemplo, la virtud de la justicia. La virtud de la justicia tiene virtudes conexas, la religión, por ejemplo, la piedad y la observancia. La religión es la virtud por la cual somos capaces de rendir el debido culto a Dios, por ejemplo, ¿no? De la virtud de la religiosidad surge la devoción. La piedad es la virtud por la que somos capaces de rendir el culto debido a la patria y a los padres. Y la observancia es la virtud por la que somos capaces de rendir gratitud, de dar gratitud a aquellos benefactores, tanto privados como públicos. Por ejemplo, un héroe, un prócer, un sabio, un artista, es alguien al que le debemos gratitud y esa gratitud es pública. En cambio, alguien que me hizo un bien a mí privadamente es un benefactor personal. Entonces, estas virtudes que se derivan de la justicia también tienen que ser educadas. Y dentro de la justicia hay otras virtudes derivadas que también habría que tener en cuenta, totalmente olvidadas hoy. Una de ellas es la vindicta y la otra la veracidad. ¿Saben qué es esto de la vindicta? La vindicta es el castigo, es decir, la capacidad de castigar. Un padre tiene que castigar a sus hijos, un maestro a sus alumnos, un sacerdote a la feligresía, un juez a los reos. El castigo tiene que ser justo. El castigo tiene que ser en lo posible aleccionador, tiene que ser ejemplar. Y el castigo, si es virtuoso, es un castigo movido por el amor. No hay cosa peor que el castigo movido por el rencor, por la venganza o por la ira, o por cualquiera de esas gradaciones de la ira que decíamos antes. Si castigar es bueno, castigar por ira, por rencor, por venganza, es la degeneración del castigo. Entonces la vindicta es una virtud, pero la tergiversación de la vindicta es un vicio muy feo. Y otra de las formas que adquiere la vindicta es el vituperio, es decir, el insulto proferido con justicia contra aquellos que lo merecen. No estamos hablando de las malas palabras dichas en público, que se acostumbra ahora, que además se dicen por decir, sino de la conveniencia de que en una sociedad sana determinadas personas sean vituperadas, o sea, sean execradas, que la sociedad perciba de que fulano, mengano, por ser viles, por ser canallas, por ser miserables, merecen el rechazo del resto de la comunidad. Bueno, como ustedes ven, esto es absolutamente al revés de lo que hoy sucede, ¿no es cierto? Las personas vituperadas son las personas de bien, y las personas exaltadas o celebradas son los canallas. Estas son las principales virtudes que se conectan con la justicia, pero hay otras virtudes que están vinculadas a la fortaleza y que también hay que educar. Por ejemplo, la magnanimidad, el apetito del alma por las cosas grandes, la magnificencia, que es el empleo de los recursos necesarios para hacer obras de bien grandes. No hay que tener temor de emplear grandes esfuerzos, o los que pueden, grandes cantidades de dinero, por hacer obras buenas. Esta virtud es la virtud de la magnificencia. ¿Cuántas veces los chicos se preguntan sobre las supuestas riquezas del Vaticano? Pero esas riquezas del Vaticano o esas riquezas de la Iglesia son fruto de una virtud, la virtud de la magnificencia. Personas que han entregado en abundancia o en sobreabundancia una gran cantidad de bienes para la exaltación de algo que es bueno en sí mismo. Entonces no se trata de una riqueza privada o de una posesión privada, sino de un fruto del ejercicio de esta virtud que es hija de la fortaleza, que es la magnificencia. La paciencia es virtud derivada de la fortaleza, y la perseverancia. La perseverancia es la paciencia heroica. Hay virtudes relacionadas con la templanza,
la abstinencia, la sobriedad, la austeridad, la humildad, la mansedumbre, la estudiosidad es una virtud, por ejemplo, que está vinculada a la templanza, que esto habría que decírselos a los alumnos. Los alumnos creen que cuando uno les dice que estudien, se los dice para que aprueben la prueba o para que queden bien con el profesor, o porque uno cree que la materia de uno es la más importante de todas. Bueno, por supuesto hay miles de profesores que son locos y que dicen esto o hacen esto, pero en realidad la estudiosidad es una virtud, por la cual el hombre tiene un apetito ordenado de verdad y la busca. La estudiosidad también puede tener un defecto o un exceso. El pecado por defecto de la estudiosidad es la vagancia, ¿no? El que nunca quiere estudiar nada. Pero el pecado por exceso, que también conspira contra la estudiosidad, es la curiosidad. El querer saberlo todo, y en el afán de querer saberlo todo, dispersarse. Entonces el hombre se convierte en un disperso. En la vida docente se ven las dos cosas. Uno ve la vagancia y la dispersión. La tarea del docente o del formador es justamente esa, conseguir el punto exacto en virtud del cual el chico sea estudioso, pero no disperso ni vagabundo. Y una virtud importante derivada de la virtud de la templanza es el saber divertirse, o la virtud de la eutrapelia, sobre la cual también el padre Sáenz ha escrito un precioso artículo. Igual que sobre todos estos temas, el padre Sáenz está dictando un curso sobre estos temas que posiblemente va a salir en forma de libro. Bueno, yo para terminar entonces, lo que quería era leerles un pequeño texto y hacerles un pequeño comentario. El pequeño texto está tomado de este libro que les recomiendo calurosamente, que se llama En mi sed me dieron vinagre. Es un estudio sobre la sedia, sobre este vicio de la sedia, del cual hablábamos recién, escrito por el padre jesuita Horacio Bojorge. A la profundidad teológica, el libro le suma un estilo lírico, poético, que es realmente atrapante y que hace de esta lectura una lectura no solamente intelectual, sino también una lectura espiritual. Explica con gran delicadeza lo que es la sedia y cómo la sedia puede apoderarse de un hombre, de una institución o de una nación. Miren, por ejemplo, los títulos que tienen, que interesantes, ¿no? La sedia como pecado capital, la sedia en las Sagradas Escrituras, asedia y martirio, la civilización de la sedia. Este capítulo es formidable. La sedia en el monasterio, cuando atrapa la vida de los religiosos. La sedia y la desolación en el pensamiento de San Ignacio de Loyola. Y los remedios contra la sedia. Bueno, de esta última parte es que le quiero leer un párrafo, porque creo que es muy aleccionador. Hablando del remedio para la civilización de la sedia, pensamos espontáneamente en la civilización del amor, que vienen reclamando proféticamente los papas desde Pablo VI, pero que con otros nombres lucharon por instaurar sus antecesores desde Pío IX, que yo sepa. Habría que disipar el equívoco que se alberga en muchas cabezas, que cuando oyen hablar de civilización del amor, entienden civilización de la filantropía, en vez de entender que se trata de la civilización de la caridad, la educación del corazón que decíamos antes. El mejor remedio es conservar la salud. Así, el mejor remedio contra la sedia es conservar la gracia de la caridad. Hemos de ser fieles servidores y ministros de lo que Cristo hizo, viviendo de tal manera que conservemos en nosotros los dones recibidos en ese comienzo y origen divinos. La originalidad de la vida cristiana está en ser fieles al origen. La novedad se concede como gracia a esa fidelidad. Si no perdemos lo que Dios nos ha dado y conservamos lo que ha obrado en nosotros, la lámpara encendida del bautismo y la túnica blanca, entonces nos hacemos acreedores por ellas a recibir lo que Dios nos ha prometido. El cristiano está así inmerso en el actuar de Dios. Por la fidelidad al pasado divino se nos entregan el presente y el futuro divinos. Lo nuestro es ser fieles. Esta es la visión que se desprende de los escritos de San Juan, con su insistencia en el permanecer, y también en San Pablo y en San Pedro, muy especialmente en la epístola a los Hebreos. Nuestra libertad se ejercita en ese servicio de fidelidad a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios hace y a lo que Dios hará. Y había un último párrafo que dice esto: ¿cuáles son las recetas para combatir la sedia? La gratitud por los bienes divinos es el gran remedio contra la sedia, ser agradecidos. La gratitud enseña que la sedia
no, leí mal. Dice, la gratitud por los bienes divinos como remedio para la sedia. Enseña que la sedia viene de la ingratitud. Más propiamente consiste en gratitud por los beneficios recibidos, por las gracias y por los consuelos. Se ha de corregir el menosprecio con el aprecio. Así de sencillo, dice el padre. Se ha de corregir el menosprecio con el aprecio. Y San Benito, dice, con la laconicidad propia de la regla monástica, dice esto: no anteponer nada al amor de Cristo. Él está diciendo todo esto, el padre Bo Jorge, en un contexto, ¿no? Él habla de que él no tenía pensado escribir esta parte del libro. Dice que se lo dio a leer a varios curas amigos y que le dijeron, pero ¿cómo es posible que describas tan bien el mal y no digas algo sobre cómo corregir el mal? Entonces él agregó un capítulo final en el que explica que en realidad él no dice nada cómo combatir el mal porque ya está dicho. Lo que pide es que la gente tenga la humildad suficiente como para encontrar lo que está dicho y para aplicar lo que está dicho. Por eso que usa fórmulas muy sencillas y las llama recetas tradicionales. Por ejemplo esta, es decir, contra el menosprecio, el aprecio, contra la ingratitud, la gratitud. Entonces cuando uno plantea estas cuestiones, que parecen y que son muy duras de sobrellevar, no tiene que tener una mentalidad de derrotado, como que todo esto no se puede remediar o no se puede combatir. Hay remedio para todo esto. Los remedios ya están probados en la vida de la Iglesia. Lo que pasa es que lamentablemente no los aplicamos. Bueno, un último comentario que les quería hacer era este. La semana pasada o la otra, el Papa hizo 2 beatificaciones. Beatificó a un gitano que se llama Seferino Jiménez Maya y a un obispo que se llama Barroso. Los dos murieron mártires peleando en la Guerra Civil Española. El caso del gitano es muy sencillo y a la vez de tanta sencillez que tiene es dramático, ¿no? Lo tomaron prisionero los comunistas cuando iba por la calle y él salió a defender a un cura que estaba siendo arrastrado y que lo llevaban al calabozo. Lo metieron preso al gitano y en un momento determinado lo veían que estaba con el rosario, rezando el rosario. Y le dijeron que le perdonaban la vida si dejaba de rezar el rosario, que lo dejaban en libertad, pero que acabara con rezar el rosario porque molestaba el rezo del rosario. Y él dijo que no, y lo mataron. O sea, murió mártir por no negar el rosario. Bueno, entonces digo, ¿para qué estamos buscando recetas raras o cosas raras? Y aquí está la solución. Pero para advertir que esta es la solución, se necesita una gran fe. Porque este gitano no pensaba en ese momento que después iba a subir a los altares. Sí, no es que hizo esto para subir a los altares y para que después uno leyera la noticia. Lo hizo porque tenía una enorme fe, una fe sencilla, pero honda, pero profunda, y lo hizo espontáneamente. Ahora, vivir así desprendidos de los bienes mundanos y con ese afán de testimoniar a Cristo es una gran virtud, ¿no? Que es la virtud de la veracidad. Y lo mismo sucedió con Monseñor Barroso, que no quiso dejar de testimoniar a Cristo como sacerdote, no quiso quitarse sus atributos sacerdotales y por eso mismo lo mataron. Bueno, todo esto se sintetiza en lo que hemos dicho 1000 veces, en esta casa y fuera de esta casa, que no es nuestro, pero que es del magisterio de la Iglesia, y toda esta pedagogía necesaria para educar en las virtudes es la pedagogía de Cristo, es la pedagogía de la cruz. Por eso hay que rechazar la falsa pedagogía. Ahora se pusieron de moda. El otro día a mi señora le dieron en el colegio unos papeluchos del hermano Magdaleno, que ahora se ha puesto de moda, se llama Magdaleno de apellido. Bueno, Magdaleno viene a decir esto: una pedagogía dialogante, renovada, de la exigencia, de la transparencia, de la proximidad, de la solidaridad. Entonces le preguntaron a las profesoras que estaban en el colegio como oyentes, dice, ¿qué otra pedagogía creen ustedes que haría falta? Y cada uno dijo lo que se le ocurrió, pedagogía, cualquier cosa. Y después la pedagogía de Cristo. Decía mi señora y algunas profesoras de sentido común. Ah, no, eso llevará agua para tu molino. Eso llevará agua para tu molino. Y le dejó de souvenir esta tarjetita que
propone el diálogo ecuménico, un cristianismo sin fronteras, agradecer al siglo que se va y abrazar con entusiasmo el siglo que viene. Qué dato tan grande. El Evangelio dice, no conformáis al mundo. Y esto dice, agradezcamos al mundo, al siglo. Bueno, este es el hermano Eugenio Magdaleno, prócer de la pedagogía católica argentina. Bueno, ¿esto por qué es malo? Bueno, porque es malo, pero porque además es el afán insensato de novedad, ¿no? En vez de aferrarse a las recetas clásicas, tradicionales, y tener la humildad para no inventar nada nuevo y para repetir lo mismo de siempre, no. Pedagogía de la transparencia, que cualquier cosa.